De nuevo aquí en Dynamic Talks y hoy quiero tocar un tema que es muy importante y que encuentro que es muy útil y que lo podemos aplicar todos de pequeños hasta bien adultos. Y vamos a estar hablando de la terapia musical y tengo conmigo a una educadora musical y pianista, Lauren. Gracias a todos y gracias a ti sobre todo por la invitación. Lauren tiene mucha experiencia porque, como mencioné anteriormente, es pianista y también educadora musical. Se nos va a estar contando mucho cómo ella se inició en este proceso de la música, de sus pequeños inicios, en cómo impartes en la terapia musical a tus estudiantes y cómo ves que ayuda a procesar traumas, a regular emociones. O cuéntanos un poquito. Bueno, yo empecé con la música desde muy pequeña. Mi abuela fue la que me impulsó a estudiar música. A mí me ha ayudado muchísimo desde pequeña, no solamente para expresar mis emociones, sino también como un compromiso, una forma de trabajar un poquito lo que es la constancia. La música lleva muchísima constancia, muchísimo trabajo y yo creo que es importante que todos los padres sepan el valor que tiene en la educación de los niños, como parte de la educación de los niños. Como decía, yo empecé muy pequeñita. Mi abuela me puso en unas clases primero de ballet. El ballet no es lo mío, no se me dio bien. Después empezamos con las clases de piano, con las clases de coro. En las clases de coro aprendí muchísimo porque es una actividad grupal. Que eso es algo bueno que también tiene la música, que no solamente la puedes dar de manera individual, sino también te la puedes dar de manera grupal, tanto si eres niño como eres adulto. Trabajar de manera grupal es buenísimo. Te ayuda a conectar, Te ayuda a conectar con el resto de personas. socializar con otras personas. Exacto, incluso niños, y no solamente niños en general, personas que son un poquito más tímidas, que les cuesta un poquito lo que es la socialización, al trabajar en equipo, les ayuda muchísimo. También las correcciones se aceptan mejor en equipo. No es lo mismo que te señalen a ti solamente a que tú sepas que es un error grupal. Claro, que no estás solo. Exacto, Que no no estás resuelve el solo, no problema. eres tú solamente, claro. Y la gente no sabe la importancia que tienen esas clases grupales, esas actividades grupales. Claro que sí. Bueno, luego seguí con el piano desde muy pequeñita y hasta ahora fue un camino bastante largo, bastante trabajoso, pero que aprendí muchísimo de él. ¿Y ya cuánto tiempo llevas tú impartiendo clases de educación musical a tus estudiantes? Bueno, yo empecé a dar clases desde que tenía 19 años, porque cuando me gradué, cuando uno se gradúa, el proceso que viene luego es de prácticas. Entonces empecé a hacer las prácticas, empecé a dar clases y desde ese momento me di cuenta que me encantaba dar clases, que era lo mío. Incluso me gusta más que tocar. Me gusta tocar, pero bueno, prefiero dedicarme a la enseñanza. Y luego después que emigré para España, continué estudiando educación musical. Ahí me especialicé en educación musical. Y cuando llegué a España me pasó algo muy curioso, y es que yo estudié en Cuba y allí no hay cultura de la educación musical temprana, de la educación en los niños. Y al llegar a España me di cuenta de que los niños pueden recibir los beneficios de la música desde muy temprano. Eso fue algo que me impactó porque no sabía que desde tan pequeñitos podían comenzar a recibir los beneficios de la música. Y otra cosa que me impactó fue encontrar que habían muchos niños, muchas personas con necesidades especiales que también podían recibir los beneficios de la música. Claro. Allí yo descubrí que la música no es solamente para los músicos. De hecho, hay un estudio que dice que solamente de los niños que estudian música, solo el 2% se convierte en músico. El resto pues recibe los beneficios, les sirve para la vida, pero no necesariamente son músicos. De ahí en España me di cuenta de que la música se utiliza como un medio de terapia, como un medio de socialización, como algo para ayudar a los niños en su desarrollo cognitivo, social, psicológico. Y la verdad que fue algo que me impactó muchísimo y me empecé a interesar más en lo que era la enseñanza musical. Como mencionaste, la música ayuda a conectar, a procesar emociones que quizás no sabemos cómo expresarlas. So, con la música encontramos una vía de escape, ¿verdad? De canalizar nuestras emociones. Incluso, no solo con instrumentos, pero también está escribir canciones donde tú puedes expresar tus emociones, tus pensamientos. La música es, para que la gente entienda, es de lo más antiguo que tenemos. De hecho, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue el momento exacto donde surgió. Pero ya desde la época primitiva se utilizaba la música como un método social, para rituales, para cánticos. De hecho, hay datos de los primeros instrumentos que se utilizaban, que eran con huesos de aves y tal. O sea, siempre ha estado muy inmersa en lo que es nuestro día a día, nuestra cultura, nuestra educación, en nuestra vida social. Correcto. Siempre se ha utilizado como medio para expresar emociones, alegría, tristeza. Entonces, yo creo que es una de las, o las artes en general, con las artes en general es algo fundamental que es imposible desligarlo del ser humano. De hecho, desde los latidos del corazón ya laten a un ritmo constante que se le puede decir que es una cadencia, que es una cadencia musical. Yo creo que está muy vinculada a nosotros y es importante que hagamos conciencia de ello porque nos puede servir como una herramienta, como les decía, fundamental para ayudarnos muchísimo en todo. De hecho, hay estudios donde demuestran que los niños cuando están tristes
tienden a buscar canciones más alegres para ellos mismos como automotivarse. Cuando las personas están un poco, como lo decimos, de bajón, en depresión, es importante saber que la música puede ser una herramienta para ayudarlos. Y es bueno que lo conozcan porque así pueden ellos mismos ayudarse, qué tipo de música escuchar de acuerdo a cada situación de la vida. Claro. No solamente cuando te estás sintiendo deprimido, triste, bajoneado, ¿verdad? Obviamente escuchar músicas que te levanten, que te recuerden a un momento más feliz de tu vida, que te reconecten con quien tú eras antes de sentirte como te estás sintiendo ahora, pero sino que también cuando estás ansioso, preocupado, nervioso, cuando sientes que vas a tener un ataque de ansiedad, pues hay canciones muy particulares que sobre todo son ondas de frecuencia, ¿verdad? Y eso es súper importante porque a veces no sabemos, pero la música evoca momentos porque está muy vinculada a la memoria. Correcto. Incluso a las personas les puede pasar, a lo mejor a ustedes les pasa que escuchan una canción y te recuerda a un momento de tu vida, te recuerda a un lugar pasado, y tanto buenos recuerdos como malos recuerdos. A lo mejor tuviste un problema traumático y estaba en ese momento sonando una canción y tal, y eso te va también a evocar ese momento nuevamente. Por eso se utiliza mucho la música en pacientes que tienen demencia, que tienen Alzheimer. Pues la mayoría de los pacientes quizás pierden el habla o lo hablan mínimamente, ¿verdad? Pero se ha visto que cuando los pacientes son expuestos a canciones, ¿verdad? Son capaces de recordar la letra y cantar. Sí, se me ha pasado cuando he tocado piano para Mima, que ella a mí no me conoce, pero sin embargo cuando le toco las canciones las canta todas. Se la sabe. Todas, las canta todas completas con la letra, con la entonación, y una vez que termino de tocar, ya. ¿Quién es ella? ¿Quién es la que está sentada en piano? Es buenísimo, se utiliza muchísimo para trabajar con pacientes con Alzheimer, con demencia y con problemas también de pérdida de memoria. Y también se utiliza mucho para niños o personas que han sido diagnosticados con el espectro del autismo. La música está muy vinculada para como terapia para ayudar a los niños con trastorno del espectro autista. Les ayuda muchísimo con el habla, con la atención, con el comportamiento. Incluso yo he tenido muchos niños con autismo. Uno de los casos que más me ha llamado la atención, este niño cuando yo empecé con él, apenas hablaba, apenas se quedaba quieto. Y poquito a poco pude ver el progreso y ha sido fascinante. Y es bueno también que las personas entiendan que no hay que llegar a un punto, por ejemplo, cuando hablamos ahora anteriormente de la memoria, no hay que esperar a tener Alzheimer ni a ser mayor para tratar con música ese problema. Podemos desde ahora, como adultos también, que tenemos un día a día tan ajetreado, que tenemos tanto estrés y tanta tensión, pues podemos darnos ese ratito a nosotros mismos. Quizás a lo mejor no se nos da bien tocar el piano, pero escuchar la música que nos gusta. Eso sí. La musicoterapia no es solamente tomar clases, también Exacto. te sientas, pones la música que te gusta, darte ese tiempo para ti, porque la música ayuda muchísimo a la memoria. Y entonces no hay que esperar a estar todos ya en las últimas para tratarnos con música. Sobre todo la memoria emocional que está muy vinculada con el sistema límbico del cerebro. Cuando escuchamos canciones, esas canciones nos recuerdan a emociones y nos hacen llevar a momentos que quizás lo que necesitamos, si estamos tristes, necesitamos escuchar una canción o algo que nos recuerde a un momento más feliz, un momento donde te sientas reconectado con quien tú eras, ¿verdad? Y con la ansiedad igual, hay canciones que están demostradas que reducen el sistema autonómico nervioso, lo que significa es que reducen tu palpitaciones, que son como el corazón va latiendo muy, muy rápido cuando nos sentimos muy ansiosos, reducen quizá ese nivel de hiperalerta, ¿verdad?, que sentimos cuando estamos a punto de un ataque de pánico, porque son ondas con frecuencia que no necesariamente tienen que tener una letra, ¿verdad? Pueden ser sonidos relajantes que ayudan a ir calmando tu sistema hiperactivo nervioso. Sí, porque creemos a veces que la música solamente es escuchar palabras. Exactamente. Hay mucha música instrumental, de hecho mucha ambiental, hecha con sonido, el sonido del agua corriendo, instrumentos naturales, y son muy relajantes. De hecho, algunos los habrán escuchado en los spas cuando van a ver su masaje. Y muchas personas lo saben porque les ayuda a dormir también. Si padeces de insomnio, o sea, la terapia musical tiene tantos beneficios, pero quizás no sabemos o no hablamos suficiente del tema. Y no sabemos cómo llevarla a cabo también. En mi libro, que este libro lo saqué hace poco, que es una guía musical para padres, pero no solamente habla de cómo ayudar a los niños en la música, sino también para las personas en sí. Yo les explico un poquito qué canciones escuchar según el estado de ánimo. Claro. Porque a veces decimos, sí, pero bueno, ¿qué escucho? Lo que pasa es que al no tener conocimientos no podemos ayudar, no podemos utilizarlo como herramienta, hay que conocer un poquito. Claro. Y eso es lo que yo estoy intentando que las personas sepan, que conozcan un poquito
de cómo pueden aplicar la música en su vida y cómo pueden ayudarse. Por ejemplo, cuando uno está deprimido y tal, hay que evitar las tonalidades menores. Estamos estresados, tenemos que evitar los ritmos muy rápidos, ¿sabes? Muy cargados, muy Exactamente. activos. ¿Cómo saben cuando la tonalidad es mayor o menor? Es muy fácil, cuando suena alegre o triste, es muy fácil. Ok, eso te iba a preguntar, que eso es una tonalidad menor para los que no saben. Claro, es muy sencillo. Si escuchas una obra que te suena triste, que te suena melancólica, eso es menor. Si es una obra que te suena alegre, que te suena feliz, que te suena... Eso es mayor. Todo lo que es positivo son tonalidades mayores. Lo que es negativo, tonalidades menores. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo Mozart, porque para cuando estás como de bajón así, Mozart, que tiene tonalidades mayores y son obras muy alegres, pues es lo más recomendado.